En el convenio de la química en España nosotros lo explicamos, el tener salarios mínimos garantizados del país y de la química nunca ha dificultado aplicar el convenio de la química de masa salarial. Al revés, cuanto más hemos conseguido subir los mínimos, mejor nos ha ido, porque hay luego muchos conceptos y, por ejemplo, durante años estuvimos negociando salarios mínimos garantizados en la química con incremento en porcentaje superior al de masa salarial, con lo cual íbamos subiendo los mínimos y facilitaba la discusión de masa salarial hasta el punto que obligaba a las empresas a pasar parte de los complementos salariales personales, pasarlos a plus convenio o a salario base, con lo cual íbamos regularizando, porque esto había quien tenía mucho complemento personal y quien no tenía nada, y en cambio el salario base o el plus convenio que se generalizaba debía coger dinero de estos otros o al menos de su incremento. Nunca quitamos plus convenio individual, pero a veces congelamos el plus convenio individual para pasar a estos. Pues a los alemanes les aplicaba el mismo tema, pero es que esto es una cuestión general del sindicalismo europeo. Por ejemplo, en algunas negociaciones, creo recordar que una de ellas fue un casi acuerdo sobre la contratación de duración determinada, que se había llegado a un acuerdo con la patronal europea y que finalmente no se firmó porque estaba por detrás de algunos convenios, también nuestros, o de algunas regulaciones legales o convencionales del centro-norte de Europa, y los nórdicos dijeron que ellos no querían firmar algo que está por debajo de sus condiciones. Hoy los sindicatos suecos y noruegos empiezan a entender el tema de una posible negociación europea a la que se han opuesto hasta ahora, cuando han ido a trabajar a Suecia y Noruega, han ido a trabajar trabajadores sobre todo de la construcción de los países bálticos, de Letonia, Lituania y tal, con salarios letones en Suecia y Noruega, con lo cual han estado haciendo dumping social sobre el terreno y que ha perjudicado a los trabajadores de la construcción de su propio país. Han empezado a entender que quizá una negociación colectiva europea era adecuada. Yo creo que este problema de negociación global que puede disminuir aparentemente el techo mínimo es un problema no resuelto en el sindicalismo, que se aplica a temas salariales, que se aplica a temas de derechos, que se aplica a muchos aspectos, ¿no? Relacionado con lo que estás diciendo, ¿no?, de los comités europeos, en fin, toda la no práctica de la negociación a nivel europeo, ¿no? Bueno, que el Comité Europeo no es exactamente un órgano de negociación, si acaso comentamos lo de tiene relación precisamente con ocupar ese espacio europeo, digamos, de poder sindical. Sí, no, y además son muy interesantes los comités de empresa europeos. Lo digo por vincular tantas cosas, ¿no? ¿Tú crees que de alguna manera hay algunos tics, ¿no?, propios también de los estados, es decir, que forman una unión, ¿no?, una unión política, pero no están dispuestos a digamos, desprenderse de lo que ha sido siempre el Estado-Nación conocido por el siglo XIX? Sí, no, esto es clarísimo. En el sindicalismo también hay a veces tics. No a veces, cada día. En el sentido de pensar que si el marco es el estatal nos va a ir mejor. No, yo no lo definiría así, sino definiría que cuando se va a Europa se va para defender lo nuestro y mejorar lo nuestro. Es decir, a la hora de abordar una negociación colectiva europea que no se aborda, hay este tic nacionalista sindical. A la hora de abordar la presencia en un comité de empresa europeo, a la hora de abordar un proceso de reestructuración industrial. Yo he vivido, por ejemplo, situaciones en las que en la industria química, luego hablaré algo del metal porque el tema de General Motors creo que es clave y además conocido, pero en una industria química importante, donde en antibióticos, porque tampoco hay por qué ocultarlo, donde había empresa española e italiana, donde el Comité de Empresa Europeo, por tanto, era de los dos países esencialmente, quizá había alguno más. Un proceso de reestructuración posterior a las chorizadas de Mario Conde. En aquel momento se estaba discutiendo aquí y en Italia y el tema. Y nosotros propusimos reunir urgentemente el Comité de Empresa Europeo para abordar conjuntamente el tema. Los amigos italianos, todos los sindicatos, no solo uno, nos dijeron que sí, pero que no, y luego en algún momento así de confianza nos dijeron que cuando ellos terminaran su negociación convocarían el Comité de Empresa Europeo. En otro ejemplo, la BSF, que es las históricas, en un comité de empresa europeo se discutía, la empresa informaba de dónde iba a invertir
y era después de la unificación alemana. Y la sino las dudas que tenía todavía la empresa, que no sabía, no había hecho los números todavía del todo, era si invertían en España o en Alemania del Este. Lo cual es lógico, además, planteárselo como problema. Pues los nuestros, lógicamente, fueron a defender que se invirtiera en Tarragona y los alemanes dijeron que no. Y hubo una pelea pública en la reunión entre sindicalistas con la empresa delante. ¿Por qué? Pero yo creo que es normal y además creo que era necesario e inevitable esto. ¿Por qué? Porque en esta reunión del Comité de Empresa Europeo no había ningún sindicalista europeo. Había sindicalistas de país que iban a una reunión europea, pero no había sindicalistas europeos. No había dirigentes de la Federación Sindical de la EMCEF, ya en este momento europea, con capacidad para dirigir la discusión. Creo que el otro día mencionamos que en la reestructuración de fertilizantes en España, que